Bueno, estamos hoy preparados para tener un tema especial de acuerdo a lo que está aconteciendo siempre, pero con una lectura importantísima que me dio el Señor en esta semana, que coincidió también con la liturgia y que yo estuve pasando por momentos también un poco apretados y que esta lectura me dio una visión un poco trascendental. Entonces, quiero compartir con ustedes, como siempre, mi experiencia en la semana, pero con un tinte un poco diferente de todo lo que hay en las redes. Y es un evangelio puro, es trabajar sobre la palabra de Dios, pero con la indicación del Espíritu Santo y la aplicación de nuestra vida hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar. Hoy vamos a estudiar a Pablo y a Silas en Filipo. Esta fue una liturgia, fue la lectura de esta semana, pero la verdad que a raíz de eso el Señor me reveló muchas cosas. Y hoy quiero repasar con ustedes un poco lo que venimos haciendo en esta serie. Entonces, ¿qué está pasando? Estábamos siguiendo con la enfermedad en el mundo y también todo lo que significa esta parálisis que hay en el mundo hoy y todo lo que significa este tiempo que estamos viviendo desde el punto de vista de toda la humanidad, ¿verdad? Este tiempo nuevo de cambio que estamos viviendo en esta humanidad. Y nos hacíamos la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Hay esperanza? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo Dios permite esto? ¿Cómo Dios no hace nada para evitarlo? Y esas cosas vinimos hablando del reinado de Dios, del reinado justo del Mesías y de la participación de cada uno de nosotros, lo que le toca hacer con el Espíritu Santo en este tiempo. Entonces, a raíz de eso, hoy vamos a hablar de, bueno, y nos hemos quedado de que tenemos que ser coactores de este cambio con el Espíritu Santo, con Cristo en nosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y para eso tenemos que estar preparados para no caer en el engaño. Y yo creo que hoy vamos a estudiar un poco estas frases que son muy importantes de cómo llegamos aquí. Vamos a estudiar Hechos capítulo 16 del verso 22 hasta el verso 40. De hecho, que voy a poner un poco en contexto, Pablo estaba predicando en Asia Menor, en una ciudad que se llamaba Filipos, y había recorrido ya un montón de ciudades, y esa ciudad pertenecía en ese entonces al gobierno del Imperio Romano. Y ellos estaban predicando allí y ocurrió una serie de acontecimientos, estaban predicando súper bien, pero ocurrió una serie de acontecimientos que llevaron a Pablo y a Silas a ser azotados y encarcelados de una forma muy, pero muy violenta. Entonces, hoy lo que vamos a ver un poco es cómo llegaron ahí y qué es la salida que hoy nos propone Dios en este tiempo tan especial de que nos habla de la liberación de nuestra vida, salir, romper las cadenas que nos atan y abrir la puerta de nuestra cárcel que hoy nos oprime. Entonces, quiero empezar con la lectura, si me permiten, con la lectura de Hechos de los Apóstoles del verso 22. Dice así, la gente se le echó encima y los oficiales mandaron arrancarle las ropas y lo hicieron apalear. Después de haberle dado muchos golpes, lo echaron a la cárcel
dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Perdón, de vigilarlos con todo cuidado. Y al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior, el subterráneo, y los sujetó los pies con cadena al piso y le puso un cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos lo escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz y entró de un salto, y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después lo sacó afuera y le preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Hechos 16:31, esa frase por si quieren anotar. Así le respondieron. Dice: así que le anunciaron la palabra del Señor a él y a toda su casa. Y él, sin más demora, le llevó a su casa, le lavó su herida y se bautizó, le sentó a su mesa y se bautizó él y toda su familia. Los había llevado a su casa, allí le preparó la mesa y le hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Por la mañana los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden: dejad en libertad a los hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo y a Silas diciendo: los magistrados han dado la orden de dejarlo en libertad, salgan pues y marchen en paz. Pero Pablo le contestó: a nosotros, ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente y nos han metido en la cárcel sin juzgarnos, y ahora quieren echarnos fuera a escondidas. Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Los oficiales transmitieron esto a los magistrados, que se llenaron de miedo al escuchar que eran ciudadanos romanos. Fueron a la prisión acompañados por un grupo de amigos de Pablo y le pidieron que se marchara, diciéndole: ¿cómo íbamos a pensar que ustedes fueran muy buena gente? Y cuando Pablo y Silas estaban para irse, les rogaron: ahora que se van libres, por favor, no nos hagan problema por haberle hablado duramente. Apenas dejaron la cárcel, fueron a la casa de Lidia y allí se encontraron con los hermanos a los que le dieron ánimo antes de marcharse. Qué palabra tan fuerte, qué liberación tan grande. Y antes de entrar hoy en nuestra enseñanza tan profunda, quiero decirle que el capítulo de Hechos 16, que es lo que estamos leyendo, nosotros leímos del 18 al 40, al terminar el capítulo, y es la liberación de Pablo y Silas. Pero hoy les quiero dar una versión extra que me reveló el Señor, que significa cómo ellos llegaron a la cárcel. Y para eso está el verso 16 al 21. Y dice así: mientras íbamos un día de lugar a lugar en oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte de mucha gente, producía mucha plata para sus amos. Empezó a seguirlo y a Pablo, a Silas y a Pablo, gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, y le anunciaban el camino a la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salga de ella.
y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Al ver sus amos que con ellos se esfumaba también su ganancia, tomaron a Pablo y a Silas y lo arrastraron a la plaza ante el tribunal y los presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, predican una costumbre que a nosotros los romanos no nos está permitido aceptar ni practicar. Y ahí empieza el verso 22 que yo le leí, que es la liberación milagrosa de Pablo y Silas, que vamos a estudiar hoy de una forma muy grata y muy especial. Pero le leí el párrafo anterior de esta buena noticia del Hecho de los Apóstoles para que ustedes entiendan de que el Señor, o sea, que le metieron preso a Pablo y a Silas porque le liberó a una mujer de un espíritu malo y de un espíritu de adivinación que le seguía a ellos diciendo: estos son hombres santos, son hombres de Dios y están predicando la salvación de su alma. Esta mujer que tenía un espíritu malo le reconocía a la luz y al espíritu de Cristo en estos apóstoles y le anunciaba a toda la gente que eran hombres santos y que estaban predicando la salvación. Y así Pablo se cansó, en el nombre de Jesús le liberó, y estos hombres que ganaban plata a través de esta divina, cosa que ocurre muy a menudo en nuestro medio, bueno, ellos fueron los que originaron el problema para meterle a Pablo y a Silas en la cárcel. Ahora quiero subir un peldaño más y decirles que Pablo y Silas habían llegado a Filipo. Pablo y Silas habían llegado a Filipo y habían ido a predicar a la sinagoga y no tenían mucha aceptación. Entonces se informaron de un lugar donde se reunían la gente a orar y a leer la palabra. Y ellos se fueron ahí. Hechos 16:12. Escuchen lo que dice. De allí pasamos a Filipo, a una de las principales ciudades del distrito de Macedonia con derecho de colonia romana. Nos detuvimos allí unos días y el sábado salimos afuera de la ciudad, a la orilla del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido, y una de ellas se llamaba Lidia y era de la que teme al Señor. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase la palabra de Pablo. Recibió el bautismo junto con la demás de su familia y luego le suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar, dice Pablo. Entonces, le leí el contexto completo del capítulo de Hechos de los Apóstoles 16, empezando del verso 12, porque allí habla de que Sila y Pablo se fueron a predicar en la sinagoga y en unos lugares donde se reunían los judíos. Y le encontraron a muy poca gente y todas ellas mujeres. Y había una chica que vendía púrpura y que era de la ciudad de Tiatira, que era otro lado completamente y que no tenía contexto ahí. Pero entonces, seguido a eso, ellos se quedan en la casa de esta señora y seguido a eso sigue predicando en la ciudad y le encuentra a esta adivina. Y al echarle el espíritu malo de esta adivina es que ellos son llevados a la cárcel. Entonces, ¿por qué le leí todo este contexto? Porque antes de que estudiemos el mensaje tan profundo de liberación que hoy vamos a estudiar, que es del verso 22 al 40, le quiero decir dónde me llevó el Señor, por qué leí estas tres lecturas, que son tres lecturas separadas. La lectura que vamos a estudiar hoy es de Hechos 16, 22, 40, pero yo le leí Hechos 16, del 16 al 21, que habla de la divina, y le leí anteriormente Hechos 16 del 12 al 15, que habla de esta mujer que es de Tiatira, de una ciudad que no tenía contexto ahí, no tenía. Entonces yo me fui a leer, inspirado por el Espíritu,
el Apocalipsis, que es la revelación de las revelaciones, de la autoridad de Jesucristo en mi vida. Eso es el Apocalipsis para mí. Es cuando Dios está tomando poder en mi vida, me está liberando de mi vida y yo estoy reconociendo, Él se está revelando como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para mí, como le repetí varias veces, a diferencia de otros predicadores, el Apocalipsis no habla del fin del mundo, no habla como personaje principal de la bestia, del anticristo, de los acontecimientos que ocurren al final de los tiempos, sino lo que hace es, Apocalipsis quiere decir revelación, revela a Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Cordero degollado, que tiene autoridad para abrir mis sellos y para ser mi Rey y para ser mi salvación, mi Salvador y mi Salvador. Entonces, a raíz de esta tercera lectura que le leí, que habla de estas pocas mujeres que escucharon la predicación de Pablo y Silas, y una de ellas se convirtió y le convirtió a toda su familia, era de Tiatira. Entonces me fui al Apocalipsis, al capítulo 2, verso 18, que habla, escribe el ángel a la iglesia de Tiatira. Escuchen bien, porque acá viene el asunto de este mensaje. Así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. Conozco tu proceder, tu amor, tu fe y tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras más numerosas que la primera. El verso 20 dice, pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel, esa mujer que se llama así profetiza, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carne sacrificada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere dejar su prostitución. Por eso ahora lo voy a arrojar a un lecho de dolor y también enviaré prueba terrible a los que cometen adulterio con ella, a no ser que se arrepientan de sus maldades. El verso 23, que me llamó mucho y me tocó mucho, dice, a sus hijos los heriré de muerte, y así entenderán todas las iglesias que yo soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada uno según sus obras. Ahora, el verso 24 dice, ahora, escúchenme los demás de Tiatira, que no comparten esa doctrina. No los heriré a ustedes, que no han conocido sus misterios, como ellos dicen que son los misterios de Satanás. Pero mantengan lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y las quebrará como vasos de barro. Será como yo, que recibí de mi Padre ese poder, y le daré un premio. Acá no dice premio, pero yo le agregué eso. Y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga este mensaje del Espíritu a la iglesia. Entonces, con esto damos terminada por la lectura. Quiero hacer un poco, otra vez, un pequeño resumen. Hoy vamos a estudiar la liberación milagrosa de Pablo y de Silas de la cárcel, que tiene que ver con mi liberación. Y si Dios quiere, puede alcanzar la liberación de otras personas que hoy están reunidos, que hoy estamos pocos, pero que somos firmes y que a través de las redes pueden alcanzar la liberación de otras personas. Vamos a hacer algo muy, muy especial que yo no creo que en otro lugar se haga. Pero por eso, primero quiero que ustedes entiendan por qué Pablo y Silas, siendo servidores de Dios demasiado importante en el ministerio, terminan presos. Terminan presos porque acaban de liberar a un espíritu inmundo de una mujer que era manipuladora, esclavizante, adivina y que era que leía el futuro y echaba las cartas y
creía en esas cosas y que estaba siendo explotada por dos ciudadanos de Filipo que fueron perjudicados cuando Pablo le liberó y por eso le metieron en la cárcel. Ahora bien, antes de liberarla a esa persona, él se va y predica a un lugar donde supuestamente tenían que haber muchos hombres, muchos judíos, sin embargo, había solo mujeres que estaban dispuestos a escuchar su mensaje y una de ellas era de la ciudad de Tiatira, que no tiene contexto esa frase en ese lugar, pero como todo está en Hechos capítulo 16, yo le estoy explicando hoy de que el Espíritu me llevó a leer el mensaje de Tiatira, del ángel a la iglesia de Tiatira, que es la revelación máxima de el Rey de Reyes en mi vida, ¿ok? Y a mí me dice que conoce mis obras, igual que a vos, que conoce mi servicio, mi fe, mi proceder, mi amor, mi perseverancia y las obras que son más numerosas las primeras que las últimas, ¿verdad? O sea que, perdón, más numerosas ahora que las primeras. Entonces, él reconoce que hay un cambio en mí. Esta revelación es muy importante. Reconoce que hay un cambio en mí, pero tiene algo que no le gusta, que de alguna manera dejo que mi Jezabel, porque acá dice, les leo bien, no dice el espíritu, ni la mujer, ni la Jezabel del mundo, sino dice, pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel, o sea, a mi Jezabel. Y Jezabel es un espíritu demoníaco, un espíritu de una potestad muy grande que tiene algunas características muy especiales y especialmente, acá les quiero dar una frase que es muy importante, especialmente este espíritu es manipulador, es un espíritu intrigador, de seducción y es un espíritu de adivinación y de cosas ocultas, ¿ok? Pero lo peor de todo es que Jezabel fue un personaje bíblico en donde Dios usa muchas mujeres muy virtuosas para, para enseñarnos cómo se obra con el poder de Dios y también nos muestra algunas mujeres muy malas, como en el caso de Jezabel, que era una mujer que dirigía el reino y que era con intrigas, con mentiras, con manipulación a su marido y contra el profeta de Dios que era Elías. Pero lo que yo quiero hacer hincapié es que este espíritu de Jezabel que está en mí y que está en vos, hermano, está especial, hay una hueste, un espíritu maligno que está especialmente para desviar, molestar o hacer caer a los predicadores, a las personas que Dios eligió para hacer luz en los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay una relación entre la sensibilidad espiritual que hace que nosotros desde chicos ya fuimos sensibles espiritualmente, algunos como yo, siendo eh, sonámbulo, por ahí se empieza, y después llevado hacia el esoterismo, hacia el ocultismo, y siempre es una parte que eso seduce, ¿verdad? Pero también hay otra parte más baja aún, que es que viene relacionado con la autoridad del mundo, con los gobiernos, con las élites oscuras, que usan este espíritu para seducir con poder, con dinero y separar y hacer caer a los elegidos de Dios. Y también esta misma mujer, este mismo espíritu que se relaciona con un alma humana, esta misma persona, este mismo espíritu, perdón, utiliza la seducción. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente
te está intrigando, rebajando, queriendo hacerte caer. Y al mismo tiempo, en el momento que vos caes, te manipula. Y te manipula para irte fuera de lo que Dios te está revelando, para que seas luz y ayudes a los demás a liberarse y a salir de su cárcel en este momento. Entonces, este es el contexto. Ahora vamos a empezar a estudiar lo que tengo preparado para ustedes. Pero el contexto es ese. Es algo que muy revelador que me está pasando a mí en estos momentos y que el mensaje final de la iglesia de Tiatira dice: pero manténganse con lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré poder para gobernar las naciones. Está hablando de un gobierno del mundo, que nosotros vinimos hablando proféticamente hace 4 jueves. Estamos hablando de ese gobierno del mundo que tiene que ser ayudado, gobernado, restaurado por nosotros como hijos de Dios. Y ahora, a raíz de problemas de crisis y de salud y de todas esas cosas, a raíz de todo eso, perdón, el Señor nos revela de que tenemos que mantenernos en la fe a que llegamos ahora, en nuestra fe simple. No tenemos que complicarnos con nuevas teorías, no tenemos que hacer grandes cambios a nuestra fe, tenemos que mantenernos porque Él permitió que lleguemos hasta este nivel de nuestra fe y a partir de ahora no tenemos que dejarnos seducir, no tenemos que dejarnos manipular y no tenemos que dejarnos llevar por soluciones humanas, porque les cuento, les vuelvo a contar que el anticristo ya está entre nosotros, es una persona que habla de paz, que habla de salud, que habla de solución financiera, económica, religiosa, en todos los aspectos. Entonces, si nosotros estamos avisados de eso, tenemos que estar muy alerta porque no puede ir con nuestra fe, contra nuestra fe. Porque acá dice el Señor que no tenemos que cambiar nuestra fe, que tenemos que mantenernos con lo que sabemos y con lo que tenemos hasta su llegada, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ok. Entonces, ahora vamos a Pablo y a Silas. Ser privado de la libertad es uno de los prejuicios mayores a lo que un ser humano puede ser sometido. Perjuicio, dice, la incapacidad de moverse con la libertad hacia donde uno desea. Y cuando uno desea, puede dañar incluso el área emocional de una persona. Y la cárcel en que se encontraba Pablo y Silas era un lugar insoportable. Seguramente, gente, era lleno de humedad, de mal olor, estaba oscuro, había insectos, excrementos, había sangre y seguramente alimañas. Y esto lo dice la palabra que acabamos de leer, porque dice que los magistrados ordenaron al carcelero que le ponga en el lugar más profundo de la cárcel, que le ate los pies con cadena y que le ponga un cepo encima. Entonces yo estoy dando el contexto de cómo, en qué situación ellos se encontraban, ¿verdad? Ellos estaban ahí amarrados al cepo y estar amarrado al cepo significa permanecer en una posición indeterminada, en una posición indeterminadamente, o sea, no poder moverse. Ser privado de la libertad era terrible y lo era aún más porque estaba ahí injustamente, porque habían liberado a una mujer que estaba poseída por un espíritu malo. Entonces, Pablo y Silas habían liberado a una joven endemoniada, ya hablamos, que estaba en acción de servicio cristiano y expresión del reino de Dios. Y esto provocó que lo arrojaran en lo más profundo de la cárcel. Ahí se produce lo que hoy está pasando en nuestra sociedad. A lo bueno le llaman malo
y a los malos le llaman buenos. Así Pablo y Silas no solamente estaban privados de su libertad, sino, acá viene lo que anoté para ustedes, maltratados, torturados, azotados y con llagas. Imagínense que ellos fueron azotados al estilo romano, eso quiere decir con varas. Estarían ensangrentados y muy debilitados. Habían perdido mucha sangre y energía y tenían llagas por todo el cuerpo, especialmente por la espalda. Las heridas se le pegaron por la ropa, probablemente porque no había agua. Y eso generaba aún más dolor. El carcelero se le había ordenado tenerle en el cepo, y si lee los versos 23 y 24 que ya leímos, dicen que estaba en lo profundo de la cárcel, porque la cárcel tenía varios niveles y el último nivel era el más seguro de todo y estaba todo resguardado. Y cuando estamos en situaciones injustas, como en este caso, e inmovilizados, y nos están oprimiendo y parece que nos cuartan la libertad y que no tenemos capacidad de acción, es cuando Dios quiere que nosotros tomemos decisiones de aumentar nuestra carga o disminuir nuestra carga. La actitud y la forma que enfrentemos la crisis que ahora estamos viviendo va a determinar cuánto vamos a crecer y cuánto vamos a madurar y cuán estable va a ser la paz que vamos a conquistar luego de pasar la prueba y la situación difícil. Esto es muy interesante, hermano, porque estaban en la peor situación, en el peor lugar, en el peor contexto y en la peor situación física. Y aparte de eso, estaban injustamente privados de su libertad con una cárcel con reja, unas cadenas en los pies que probablemente estaban con unas como bolas de acero pesado o de hierro, y también aparte de eso el cepo, totalmente inmovilizado. Eso es cuando nosotros estamos pasando circunstancias, puede ser emocionales, puede ser también financieras, pero más aún en este tiempo de salud o de alguna situación, ¿verdad? Dice, Pablo y Silas estaban asustados con dolores y en las peores condiciones posibles, presente y también de proyección futura, porque estaban en cárcel profunda y sin condena. Y pudieron quejarse, lamentarse, clamar justicia o incluso rebelarse y clamar venganza. Hasta eso nos pasa cuando estamos injustamente soportando una enfermedad o injustamente soportando una situación que es a los ojos humanos absolutamente injusta. Y por eso yo le escribí aquí que es nuestra elección tener una actitud de aumentar nuestra carga o tener una actitud de alivianar esa carga. Bueno, les cuento qué pasó. Ellos decidieron adorar y alabar a Dios. Y dice en voz alta, porque toda la cárcel, vamos a suponer que tenía 3 subsuelos, toda la cárcel le escuchó y era medianoche. Seguramente algunos le gritaron, callá, cállense, qué sé yo, déjenos dormir. Pero ellos decidieron, encarcelados, con cadenas, con cepo, en un lugar insalubre, torturado, con llagas, injustamente decidieron adorar y alabar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué actitud tomamos nosotros? Cárcel, dice, tu inmovilidad, la crisis en que te encuentras, te puede liberar si tomas la opción de orar, adorar y alabar a Dios. Si tomas la segunda opción, esto lo escribí recién nomás para ustedes, hermanos, y es que no quiero que piensen de que estoy leyendo de otro lugar, sino que yo lo escribí recién porque me está costando un poco recordar las cosas, ¿verdad? Dice, si tomas la segunda opción,
Si entras en queja y en rechazo, te vas a resignar y la libertad no la vas a poder tener. Porque la persona que se resigna se inmoviliza y no genera acción para la libertad. Y acá dice, anoté, ante tu crisis financiera, ante tu crisis matrimonial, ante la pérdida de un ser querido, ante la enfermedad, ante la pandemia, ante la carga que nos aplasta, tenemos una alternativa que es orar, adorar y alabar a Dios. Y la otra alternativa, esta alternativa libera la carga en primera medida. Después vamos a estudiar enseguida qué es lo que más ocurre. Pero la otra alternativa, la de clamar justicia, clamar venganza, resignarse y quejarse, eso aumenta la carga. ¿Ok? Imagínate en un cepo, en la oscuridad, encadenado y asustado, en la aflicción y en el dolor. ¿Tú elegirías orar, adorar y alabar? Dice, ¿qué hacemos generalmente nosotros? Incluso le decimos a Dios, ¿por qué permites esto? Como yo dije al comienzo, si yo no he hecho nada malo. ¿Qué actitud tomamos cuando vienen estos momentos difíciles? Tomamos la segunda opción que hicieron Pablo y Sila, alabar y dar gracias a Dios. La respuesta depende de cada uno y está en nuestro interior. Seguramente en alguna cosa hemos sido nosotros los que hemos actuado mal y la inmovilidad y la situación que nos está paralizando es la consecuencia de un problema que nosotros mismos no vemos la solución. En cambio, Pablo y Silas nos llaman a tomar una decisión que sin entender y sin reclamar y sin quejarse, ellos se pusieron a orar y a alabar. Y ellos empiezan a orar y cantaron lo suficientemente fuerte, porque el verso 25 dice que los presos lo estaban oyendo. Y cuando tú cantas a Dios y oras, la cárcel se libera. La oración y la alabanza en la angustia derriban toda pared, toda cárcel y también suelta todas las cadenas. Dice, la angustia o la crisis es escuchar el canto de alabanza de Dios. Esa es nuestra salida. Si nosotros no podemos pedirle a Dios la fuerza, escuchar, aunque sea que se esté orando en Tiatira, en este momento en Asia Menor, que se esté orando en donde sea, pero escuchar esa alabanza y esa adoración y que después nazca de nosotros. Y ahora voy a explicarle lo que esto ocasionó. Qué bueno es que podamos cantar y adorar a Dios en las malas y en la presencia de otros. Por ejemplo, los que nos escuchan y nos ven. Y quisiera hacer lo que estamos haciendo, que se despierte una inquietud en esa persona que te ve, que vos no estás bien, pero estás alabando a Dios. Que vos no estás, que vos estás triste, pero estás alabando a Dios. Y que se despierte esa inquietud, ¿verdad? Y que esa persona diga, yo quiero entender por qué esta persona está tan mal y sigue alabando y adorando a Dios y quiere hacer lo mismo. Ora y alaba lo suficientemente fuerte para que otros también que estén en la cárcel puedan oír tu testimonio y también tengan una salida. Quiero aclarar que anoté esta frase haciendo comillas en cárcel, porque la cárcel física es horrible, pero la cárcel mental y la cárcel emocional y la cárcel del miedo, la cárcel del temor y la cárcel de la negación de la luz, el amor, la misericordia y el bien, es la peor cárcel que existe. Es la peor cárcel que existe. Y le voy a explicar por qué. Porque nuestra vida es un soplo para Dios. Nosotros nos estamos jugando la eternidad y Dios ve la eternidad
y la vida y la muerte para él no es nada. Para él es la salvación de mi alma lo que importa. Entonces, si mi alma corre peligro, me va a llevar. Si mi alma no corre peligro, pero puede ser luz para los demás, me va a dejar. Y si yo le pido que me dé una oportunidad de ser luz para los demás, me va a dejar. Pero tenemos que saber que vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir teniendo crisis, vamos a tener cárceles que nos inmovilizan, porque a lo mejor algunos que me están escuchando acá dicen, yo no tengo cárcel, pero yo le digo que todos tenemos parálisis, todos tenemos cepo, todos tenemos cadenas genéticas, ancestrales, de antepasados, de miedos, de mente, una mente que está preparada, escuchando cosas que cree en la tele y en los diarios, está preparada y manipulada por el espíritu de Jezabel. Está absolutamente preparada y en una cárcel que se llama, voy a poner un ejemplo, se llama redes sociales o se llama Internet. Lean la estadística y la noticia de Internet y se van a encontrar paralizados. Quédate en casa con la boca cerrada, con tapado y cuídate porque lo peor se está por venir. Eso es lo que el espíritu de Jezabel está creando. Punto uno. Punto dos, le avisé que va a haber nuevas teorías, inclusive extraterrestres, inclusive milagrosas de salud. Le avisé, yo le estoy avisando y sueno muy repetitivo y le pido disculpas, pero es que dentro de poco ya va a ser público y ustedes se van a olvidar que yo hace 1 año y medio le estoy diciendo van a aparecer extraterrestres que van a ser la solución de todo nuestro problema. Y ya hay, hoy en día se está construyendo un tercer templo, hay, qué sé yo, falso mesías judío y todas esas cosas, y eso todavía no es. Pero forma parte del espíritu de Jezabel. Ahora bien, vamos a hacerlo más chico todavía en nuestra zona, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestro gobierno de nuestro país. Estamos manipulados, gente, y al estar manipulados estamos encarcelados. Estamos manipulados por un espíritu que lo único que hace es generar intrigas, miedos y manipulación. Manipulación en todos los medios, incluso en tu economía familiar, incluso en tu salud. Ellos son los que están ocasionando todos estos problemas, pero la solución no está en ellos. Por lo tanto, no tenemos que criticarle ni no tenemos que preocuparnos por ello. Lo que tenemos que preocuparnos es por lo que dice el mensaje de la iglesia Tiatira, no darle lugar a mi Jezabel y no escuchar soluciones milagrosas, ¿verdad? Todos los curanderos, todos los curanderos, todos los hechiceros, todos los médicos ñaná, toda la gente que usa una sabiduría, digamos, empírica, generalmente tiene un espíritu manipulador que es del mal y que le sopla sus conocimientos. Inclusive hay grandes médicos, biólogos, científicos y físicos que tienen esos espíritus, que les soplan conocimiento que ellos no estudiaron. Y esos espíritus no es el Espíritu Santo, es el espíritu de Jezabel, que lo único que quiere es desviar a un hijo de Dios que va a ser luz, a un profeta que va a ser luz, y le ataca de diferente manera, inclusive, hermanos y hermanas queridas, en mi testimonio tengo que decir, inclusive físicamente, especialmente con la presión. Eso puse entre comillas nomás porque estoy pasando por eso. Entonces, Pablo y Silas oraban a Dios por su caso.
pero no solo no por su caso, sino que adoraban y alababan. Y este es el secreto, que adorar y alabar a Dios produce la acción inmediata de Dios. Este es el secreto. Cuando mi cárcel y mi vida libera oración y alabanza, esta a su vez libera el poder de Dios y sacude y ocurren los temblores y los terremotos en los cimientos de mi vida y de la vida de los que están escuchando. Entonces, ¿cómo se libera el poder de Dios? El poder de Dios se libera alabando y adorando al Dios de nuestros padres, al que le conocimos desde chiquitito, al que le quisimos tapar y le quisimos inventar cosas y le dimos la vuelta. Algunos tuvieron la suerte de los que me están escuchando acá, que tuvieron un encuentro cara a cara con él y otros no todavía, pero van a tener. Si se mantienen firmes en esa fe, yo les aseguro que Jesucristo está golpeando su puerta y va a llegar a su casa y les va a liberar. Pero acá está lo principal. Se produce un terremoto. Nosotros estamos orando, hay cadena de oración por varios seres queridos enfermos que le dicen los médicos que ni horas no tienen más esperanza de vida. Y acá está la solución. Adoremos, alabemos a Dios desde nuestra cárcel. Y eso libera acción de Dios. Produce un terremoto, un temblor, un sismo en los cimientos mismos de la estructura de los hospitales, de las estructuras gubernamentales, de la estructura científica, de los médicos, de los que fabrican oxígeno, de los que fabrican respiradores, de los laboratorios, de las autoridades mundiales, produce un temblor, produce un temor y un temblor. Algo sobrenatural ocurre cuando oramos y alabamos a Dios con confianza. Algo sobrenatural que está de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Pues aquellas sacudidas abrió las puertas de la celda, echó por tierra las cadenas, liberó las cadenas no solo de Pablo y de Silas, sino de todos los presos. Escuchen bien esto porque es importante. Dos hombres que en circunstancias adversas de su vida estaban alabando y adorando a Dios en voz alta, produjo un temblor, se cambiaron todos los cimientos, temblaron toda la estructura familiar, comunitaria, gubernamental, mundial, ¿verdad? Y se produce una liberación y se rompen las cadenas de los que de aquellos presos que estaban atados junto con ellos. Se abrieron las puertas, no solamente se abrirán las puertas cuando libere, solamente se abrirán las puertas de las demás personas cuando tú liberes oración y alabanza en medio de tu cárcel. Esto es lo más importante, hermano querido, que en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida de un ser querido, en medio de la crisis financiera, en medio de la desesperanza, nosotros liberemos adoración y alabanza a Dios, reconocimiento de quién es el que tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Y eso produce acción inmediata, sobrenatural. El temblor fue sobrenatural y se cayeron todas las cadenas. Liberar, dice, muchas veces en los momentos difíciles, cuando no damos más, allí es cuando podemos liberar la poderosa acción de Dios con nuestra adoración y alabanza. En el momento de la crisis, si vos no llegaste a tener momentos difíciles de crisis, hermano, hermana, ahora vas a, en la oportunidad, acordate que liberando voz, adoración y alabanza y oración es la mejor oportunidad para liberar la cárcel de muchas personas, donde todo el poder de Dios
se libera en mi vida con alabanza y libera también y sacude y produce terremoto en la vida de otras personas, en los cimientos de otras personas que producen a su vez milagros de liberación y adoración y acción de gracia. Cuando nosotros oramos de corazón, alabamos de corazón y adoramos de corazón a Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida, nuestras puertas, Dios abre una puerta en nuestra vida, pero abre las puertas en la vida de otros y suelta las cadenas de los otros. Tu vida, hermano, y mi vida puede liberar compasión, y libera compasión por otro, libera misericordia y amor por otro. Había mostrado todo su poder, Dios, incluso con las almas de aquellos presos, al tiempo que le desataba los pies de la cadena y que le estaban aprisionando, y la cárcel le liberaba de su vida y su salvación, y le daba su salvación. Y acá viene lo más importante, en la última parte. Dice, el carcelero pidió luz. Y yo anoté acá, dice, no se trata de luz física. En realidad que era de noche y él pidió luz, se puede ver, eso han hecho los apóstoles, está la película. Pero él pidió que entre la gente con mucha antorcha y con mucha luz, pero en realidad, dice, el carcelero pidió luz, pero esa luz era espiritual. Se había liberado en él, en ese carcelero, la convicción de pecado de un alma humilde. Imagínense hasta qué punto, porque ahora nos vamos al cuide de la cuestión. Estamos hablando de un carcelero que tortura y su misión es cumplir la voluntad del Imperio Romano a través de unos magistrados que ordenan el azote y las condiciones infrahumanas de las personas. Y él pide luz y ahí se libera la convicción de pecado. Dios había mostrado su poder atando a las almas de aquellos presos al tiempo que les sacaba las cadenas que estaban aprisionando, o sea, atando almas para la salvación. Dice, tu cárcel puede liberar salvación. El carcelero tuvo convicción de pecado y se postró. Imagínense, primero dice, agarró su espada para matarse. Imagínense, hermanos, que era un hombre emocionalmente afectado, psíquicamente afectado y probablemente ateo o idólatra, porque él agarró la espada y puso así en su garganta para matarse cuando se dio cuenta que todas las celdas se abrieron. Sin embargo, Pablo y Silas le atajan y le dice, sale corriendo Pablo y le dice, no te quites la vida porque todos estamos aquí, nadie se escapó. El carcelero viene y se postra a los pies de Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la salvación? Y Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. Hay una persona que se convierte de corazón y se libera en una casa, en una familia, y toda la familia termina liberada. Una sola luz ilumina toda la familia. Dice, el carcelero estaba con temor, se postra ante los pies de Pablo y no solo alcanzó la salvación él, sino que toda su casa. Pablo y Silas se habían olvidado de su situación de dolor, de la injusticia que lo habían llevado allí, del cansancio, del miedo, del dolor y las pésimas circunstancias que allí había. Termina el relato bíblico que les leí. Dice el carcelero se levantó y le llevó a Pablo y a Silas a su casa. Le sanó sus heridas, le sentó a su mesa, le curó su herida, le sentó a su mesa y se puso a su servicio. Y dice
En el verso 33 dice que le sentó a su mesa, le lavó su herida y le dio de comer. En eso se bautizaron, vino el Espíritu Santo y creyó él y toda su familia. Tu vida puede liberar gozo cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando alabamos a Dios y Dios nos da la respuesta, nos saca del problema. A lo mejor no nos saca del problema, pero sí abre las puertas y saca el problema de otros por los cuales los cuales nos están escuchando. Es por algo más grande que está por venir. Cuando vos tenés una crisis, hermano, si crees en Dios, alabar y adorar, es porque Dios te quiere dar un gobierno superior, te quiere dar una responsabilidad superior, que lo que más grande está por venir, dice. Entendemos, eso es un gran alivio en nosotros, sabiendo de alguna manera, Dios se va a encargar de darnos un gran premio. En el caso de Pablo y Silas, fue la conversión del carcelero de Filipo. De igual manera, de igual forma, dice, en el tiempo seguramente hay puertas por las que hemos estado orando mucho para que se abran. Eso es cierto y me consta a mí en carne y sangre. Hay puertas que yo oro para que se abra y parece como que no se abren. Parece como que Dios no está escuchando, no me ha respondido. Cuando nos disponemos a rendirnos, entonces viene una persona que habla de esta prédica y dice, no, lo que hay que hacer es orar, alabar y adorar a Dios. Y eso hace que las puertas se abran y que ocurra un milagro, que haya un temblor y que las cadenas caigan rotas al suelo. Eso ocurre no solamente en nuestra vida, sino también alrededor nuestro. Cuando oramos y adoramos y alabamos a Dios, las cadenas de los otros por lo que estamos orando se rompen y se caen sobrenaturalmente. El carcelero de Filipo estaba libre físicamente, pero era prisionero en lo espiritual. Estaba encarcelado él y las alabanzas de Pablo y Silas provocaron que Dios hiciera temblar la tierra y quedan libres sobrenaturalmente él y su familia en el mundo espiritual. Acá lo que está en juego es que, hago la conclusión nomás ya, ¿verdad? Que si Pablo y Silas no hubieran llegado en su excursión a Filipos y si no hubieran ido a predicar en la sinagoga, no hubieran tenido éxito, no hubieran hablado con esta chica Lidia de Tiatira, y si después no hubieran ido a predicar por el camino y no lo hubieran echado a este demonio, ellos no iban a estar presos, no hubieran sufrido los azotes y la condición infrahumana que sufrieron. Pero este carcelero nunca hubiera alcanzado la verdadera liberación de su alma. La primera puerta que debe abrirse es la puerta de alabanza de Dios en tu vida, con oración y con adoración durante la crisis y la peor condición de temor. Esa es la primera puerta que debemos abrir. En las circunstancias de tu vida, tenés que saber que Dios está contigo, te está mirando, te está viendo, ahí preso, encadenado, con cepo, pero Él tiene el control. Él aún tiene el control de todo. Y Él está mirando tu corazón, tu mente, tu alma, aunque estés en la cárcel más oscura y más profunda, aunque estés en lo más duro de la crisis y aunque tengas ganas de rendirte, que no puedas hablar, que no puedas moverte, tú tienes que saber que Dios tiene el control. Y si tú le alabas, le oras y le adoras, Él es capaz de sacudir tu vida, abrir las puertas, soltar las cadenas. Quiere bendecirte y quiere que sepas que tu cárcel es el medio para liberar a otros de la verdadera esclavitud. Qué fuerte esta frase. Me hago derecho de autor porque yo la escribí.
repito otra vez, qué bueno es saber que tu cárcel puede liberar a otros. Si oras, alabas y adoras, puede liberar a otros de la verdadera esclavitud del alma. Qué bueno es a través de un testimonio conocer al Señor, hacer conocer al Señor verdadero a las personas y que a través de lo que Dios hace en tu vida, las personas puedan encontrar el cambio. Y qué bueno que cuando cambian, hay un cambio en su vida y ese cambio puede producir un cambio en otras vidas, como sucedió con Pablo y con Silas, con el carcelero, con toda su familia y con todos los presos que se encontraban ahí. Dios libera. Hay una persona que se quiere suicidar, que es este muchacho se quiere matar y Pablo impide y le habla de Dios y se libera a su familia. Fíjate qué conversión nos muestra el Señor en este día tan especial, en este momento de crisis, en este momento de crisis de nuestro país, cuando hay más muertos, cuando hay más ausencia de bien, cuando hay más oscuridad, cuando hay más incomprensión, cuando hay más corrupción, cuando uno ve las injusticias que están cometiendo la gente, ni siquiera la gente son culpables, sino este espíritu de Jezabel que yendo a la oscuridad de la cárcel manipula a nuestros gobernantes y a los que gobiernan las estructuras de todo tipo y hacen que se cometan grandes injusticias y que gente, digamos, aparentemente inocente estén pagando y sufriendo en estas circunstancias. Pero este mensaje es tan fuerte y tan grande de que Dios te dice, yo estoy viendo todo y te estoy viendo a vos. En lo más profundo de tu cárcel, en lo más profundo de la oscuridad, vos crees que ya nadie te ve. En el tercer nivel del subsuelo, de tu depresión, de tu angustia, de tu tristeza, de tu pecado, de la carencia. Vos crees que yo no veo todo. Yo veo todo. Y te estoy mirando y estoy esperando por ti que me abra la puerta. Entraré y cenaré contigo esta noche. Apocalipsis 3:20. Entonces abriré la puerta de la cárcel, entraré contigo y cenaré como lo hizo Pablo y Silas en la casa del carcelero. Entonces, querido hermano, este es el mensaje de hoy. No sé si pude ser un poco confuso, pero quería ponerle el contexto porque este mensaje es muy conocido. Como les dije, tocó en la liturgia de esta semana. Es muy hermoso de por sí, pero hay un mensaje que subyace, hay un mensaje que está filtrado, que está vedado. Está en el Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje de la iglesia Tiatira, que está relacionado con la mujer adivina que Pablo y Silas le liberaron y que está relacionado también a la liberación del carcelero y de todos los presos que escucharon la adoración, la alabanza y la oración de Pablo y Silas en el momento más oscuro de su vida, de dolor, de crisis y de temor. Entonces, hoy quiero orar y quiero invitarte a vos, hermano, para que oremos. Hay mucha necesidad, hay muchas personas que están con cepo, hay muchas personas que están con cadenas atadas y que tienen cautivo su mente, su corazón y su alma a un espíritu de Jezabel y a otros espíritus peores, ¿verdad? De creerse el cuento, porque acuérdense que la palabra de Dios, y yo lo dije el jueves pasado, incluso los elegidos de Dios se han engañado. Entonces, hoy en día yo escucho, digamos, asombrado cómo hay personas que yo conozco que son convertidos, verdaderos hijos de Dios, y están yendo por
por suposiciones o por sugestiones están dando mensajes desde el púlpito, ya sea evangélico o de cualquier religión o católico, de lo que sea, pero están dando mensajes que hoy en día llevan agua a su molino. Discúlpenme que lo diga así, pero lo tengo que decir. Eso es Jezabel y es lo que produce muchas veces la cárcel de nuestra mente cautiva y nuestro corazón cautivo, porque no podemos discernir la voz del buen pastor. No podemos discernir la voz del pastor verdadero. No somos ovejas que conocen la voz del pastor, porque la voz del pastor disfraza mucho y habla mucho de esta misma cosa, esta misma prédica, lo pueden hacer y finalmente te van a decir que te congregues, que diezmes o que practique esto y practique aquello y que le ayude a esto y que le ayude a aquello en obras y en ritos que en este momento demuestra el mundo, que en este momento es un momento de oscuridad, de duelo, de tristeza, y que no es un momento de preocuparse en hacer cosas terrenales, en conseguir soluciones terrenales. Es un momento en que tenemos que, si es posible, doblar la rodilla o en privado, orar, alabar y adorar a Dios como nuestro único creador, diferenciar bien al creador de la criatura y de lo creado, y entender que nuestro creador no es que nuestro creador es amor, nuestro creador es luz, nuestro creador es misericordia, nuestro creador es verdad. Y si nosotros no desarrollamos eso en nuestro interior, y si no pedimos al Espíritu Santo eso en nuestro interior, y si nosotros no somos amor, no somos luz, no somos verdad, no somos misericordia, es que cualquier otra cosa no es el Evangelio de Cristo. Sea anatema, dice el Señor, ¿verdad? El que le venga con otro cuento que vas a conseguir la salvación diezmando o que vas a seguir yendo a hacer un culto en tal ciudad, en tal otro o con tal persona. No, no. El evangelio que nosotros aprendimos simple de nuestros padres está en la Biblia. Es muy simple. Dios es amor, Dios es luz, Dios es verdad, Dios es misericordia y Dios es uno con el Hijo y a través del Espíritu es uno contigo. Y si vos no sos amor, luz, misericordia y verdad, todavía falta tiempo para cenar con Él y para que venga el fin de los tiempos. Oirán guerra y rumores de guerra, pero eso aún no es el fin. Son los primeros dolores de parto, dice el Señor. Vamos a orar entonces, por favor. Hay tanto por agradecer, tanto por adorar. Primeramente, quiero pedir, voy a ver si puedo hacer hoy, como prometí, leer el pedido de oración del Facebook también, porque acá la gente escribe poco. Hoy prometí perdón, leer el pedido de oración del Facebook también, porque acá la gente escribe poco. Hoy, Papito Dios, hoy Señor queremos alabarte, queremos adorarte reconociéndote como el Rey de Reyes, como el Anciano de Días, como el Hijo del Hombre. Queremos hoy decirte, Señor, que toda teoría que esté fuera de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amor, luz, verdad y misericordia, queda desechada, Señor. Si tú dijiste que fuimos creados con barro, fuimos creados con barro. Si tú dijiste que mi palabra no pasará, tu palabra no pasará. Porque nosotros creemos que tú exististe siempre
que sos increado y que creaste todo el universo por amor y para tenernos como hijos tuyos para gobernar sobre las naciones y sobre las 12 tribus de Israel. Hoy, Señor, queremos adorarte, queremos reconocerte, Rey de Reyes, Señor de Señores, el verdadero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con todo don, con toda gracia, con toda luz y verdad. El que viene, el que fue, el que es, el que será, el que viene con fuerza y poder, el que tiene el poder sobre todas las cosas, la llave de la muerte y de la vida, el que tiene poder para resucitar los muertos, el que tiene poder para crear universos. Hoy, Señor, tuyo es el reino, el poder, la gloria, la adoración, la majestad, mi alabanza, mi honor, Señor. Hoy, Señor, me postro ante ti, ante tu trono, y te digo, Señor, ante tu cruz, Jesucristo, que me lleva hasta el trono de Dios. Te digo, Señor, que te reconozco como mi todo, como la vida misma, la resurrección y la vida, como el poder, sobre todo poder, como el que controla todo, Señor, y con tus huestes de ángeles y arcángeles, con San Miguel. Tú, Señor, estás, Señor, esperando que nosotros preparemos tu reino, Señor, para que tú vengas a gobernar con más gente, con más hijos tuyos que realmente te reconocen como Rey, Señor y Salvador. En favor de algunos hermanos, voy a renunciar a todo mi pasado, a todo mi pecado, a toda mi incursión por buscar la verdad en otro lado que no seas vos, Señor, porque ahora que te conozco, que te palpo, que te siento y que eres mi amigo y que eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi vida misma, tú sabes todo, Señor, y sabes que te amo y sabes que toda renuncia de boca cierra un capítulo, muero para el mundo y vivo para que tú vivas en mí, renazco del aire, del agua y del espíritu para ser servidor tuyo, Señor. Y en pedido de algunos hermanos, renuncio a toda participación de todo arte de, de hechicería, de todo arte de adivinación, de todo arte de curanderismo, de todo arte de consejería espiritual que no sea de tu indicación, Señor, y comprobado por el Espíritu y por la palabra, y de toda corriente humana, de toda afiliación humana, hoy quedo liberado, Señor, en tu nombre, ¿verdad? Yo elijo mi pertenencia, donde quiero pertenecer para ser parte de tu iglesia y dar mi culto, pero no a ningún atado ni a ninguna creación filosófica o antropológica o de esa índole que solamente manipulan con el espíritu de la mentira y de Jezabel a todos tus hijos. Hoy, Señor, también eh, libero a mis antepasados y a mis ancestros en tu nombre, Jesús, de toda carga generada sobre mí. Yo les perdono y te pido que tú le bendigas, Señor. Que ahora, reconociéndote, Señor, dueño de la vida, reconociéndote, Señor, eh, espíritu de vida, soplo de vida, aire de vida, te quiero pedir, Señor, en alabanza, honor, adoración y gloria, que tengas misericordia de estas personas que te pedimos en oración, que tengas misericordia por Carlos María,
por Zacarías y Graciela. Te ruego, Señor, en este momento por Pedro Rubén, por Ursino, por Víctor Alexis, nuevamente Zacarías, Graciela, Wilson, Concepción, María Victoria, Claudia, Marta, Viviana, Luz, Clara. Gracias, bendito seas, adorado sea, Señor, gloria y alabanza a tu santo nombre. Te pido por Luz, Clara, María, Esther, Jorge, Jesús, Santiago, Luis y Marta, Ana Victoria, Martín Mariño, sanación para tus hijos, Señor. Te pido muy especialmente, Señor, por todos los que aún no están escribiendo, pero van a escribir, por los que van a ver, por las personas que se necesita que se produzca, Señor, un temblor grande y que sus cadenas se caigan y queden liberados, Señor. Hoy, con el poder de nuestra oración, de nuestra adoración y nuestra alabanza, te alabamos y te agradecemos, Señor. Te agradecemos por este milagro que estás haciendo en este momento. Te agradecemos por nuestra vida. Te agradecemos por la vida de todas las personas que tú, Señor, designas que tengan participación en este momento y que se queden en la tierra, Señor, por las personas que han partido, que han llevado, por el alma de Sara, por el alma de Jorge, por el alma de Gladys, por el alma de, acá pidieron, de Hugo, ha de ser, y Manolo, por estas almas, Señor, que en este momento han partido de la tierra, pero que empieza recién la vida verdadera, con nuevo cuerpo, con nuevo cuerpo. Eso es muy importante que mis hermanos entiendan, que es un nuevo cuerpo dado por vos, Señor, constituido por vos, y ese nuevo cuerpo es especial, tiene todas sus partes y todas sus partes íntegras, sanas y fuertes, y que a partir de ahora empieza el aprendizaje de la luz, el amor y la verdad y la misericordia en el mundo espiritual. Recíbelo, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, y mándale tu luz para todos ellos, Señor. Te pido por las personas que están aquí, que hoy somos poquitos, por algo será. Te pedimos, Señor, por todos nosotros que estamos pasando también momentos de oscuridad y momentos de inmovilidad, de estancamiento, de crisis, de cárcel. Te pedimos, Señor, que en este momento tú recibas nuestra alabanza, adoración y gloria. Te bendecimos, te glorificamos, te alabamos, te decimos que tú eres Rey de reyes, Señor de señores, mi Señor, mi Salvador, mi Dios, y que tú haces todas las obras justas y perfectas en tu divina y santa voluntad. Bendito sea, Señor. Acuérdate, Señor, también de Luis, de Marta, de todas las personas que me han pedido oración, Señor. Voy a seguir haciendo en este día especial, Señor. Voy a pedirte por el papá de Sandra. Te voy a pedir también, Señor, por todas las personas que me voy a ir eh, eh, recordando en este tiempo y siguiendo orando esta noche, mañana, pasado. Escriban, hermanos, para seguir con la oración, porque muchos hermanos no escriben. Por favor, escriban por el niño Marcelo. Sí, gracias. Te pedimos, Señor, por Marcelo, para que tú produzcas, Señor, ese temblor en la vida de donde él se encuentra en este momento y pueda, Señor, obrar el milagro, porque te adoramos, te bendecimos, te alabamos y porque toda cadena se cae y porque toda estructura se derrumba para que tu gloria se manifieste
en la salvación de su alma y de su espíritu, Señor, que se haga tu voluntad en su carne, pero cuida del alma y de su espíritu, Señor, y que sea tuyo por siempre el honor y la gloria. Gracias, gracias, hermanos, que Dios le bendiga. Si quieren hacer alguna pregunta, pedimos especialmente acá un pedido de la hermana por Francisco José, por su salud física y por el fin de la pandemia. Si quieren hacer alguna pregunta, con gusto puedo contestar ahora o después para poder terminar con la transmisión de las redes. En este caso especial, estamos en tiempo, por eso les digo 5 minutos. Si alguien quiere preguntar algo, con mucho gusto. Hay algunas personas que me escribieron que dijeron que no pudieron entrar, pero yo creo que hoy no hubo grandes inconvenientes tecnológicos. No sé qué pasó. Por la salud de Lisa, por la salud de Lisa y Alberto, te pedimos en alabanza, oración, honor y gloria, Señor, en este momento. Y por tantos pedidos de oración que tenemos, Señor, te pido en este momento que tu mano poderosa y misericordiosa se pose, Señor, sobre ellos para que puedan hoy comprender que nosotros aquí, orando, alabando, glorificando tu nombre, reconociendo tu señorío y tu poder, tu obra en su vida y en los milagros, Señor, de ellos. Bendito sea, Señor, te agradezco tanto, te glorifico, te doy gracias, Señor. Te pido, Lisa y Alberto, ya dije, y María José, por la salud mental de María José. Te ruego, Señor, por ella, que sea tu gracia, tu paz, tu luz, tu amor, tu misericordia que baje sobre ella, Señor. Te doy gracias. Si no tienen más preguntas, queridos hermanos, Dios mediante, nos estaremos viendo el próximo jueves. Les doy gracias a ustedes por estar acá. Les digo que son mi fuerza, mi luz, mi esperanza, y son también la posibilidad que me brindan de tener un sentido a mi vida. Y les doy gracias por perseverar y por estar en oración. Es un poco diferente lo que hacemos, pero está cerca. Para los hermanos que están escribiendo en Facebook, les digo, está cerca la liberación de la pandemia. Está muy cerca, hermano. Yo hace un año le decía que estaba muy lejos y hoy les digo que tengan ánimo, tengan fe, levanten la cabeza, porque la liberación está cerca. No sé si va a terminar o no, o cómo va a terminar, o si va a surgir otra cosa o no. Eso no quiero hablar hoy, pero sí sé que nuestra liberación está cerca para honra y gloria de su santo nombre. Que Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes, que Dios les muestre su rostro y que Dios le brinde su shalom, que es la paz de todo, sobre todo entendimiento. Que Dios les bendiga y les guarde y nos vemos el próximo miércoles por la salud física y espiritual de la familia de Suni Páez. Bendito sea el Señor. Gracias, 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 gracias. Sigan orando por todo, oremos uno por otro. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Chau, chau.